Bienvenidos a la sesión número 4 del curso Design Thinking. En la sesión 4, el día de hoy revisaremos información sobre el proceso de empatía número 2. ¿Ok? Recordemos que en la sesión número 3, cuando hemos trabajado el proceso de empatía número 1, primero hemos levantado información general del proceso de empatía, unas sugerencias o recomendaciones de la forma en la cual deberías acercarte o aproximarte al mercado y levantar información de primera mano. Ahora en la sesión número 4, empatía número 2, vamos a conocer algunas herramientas que nos pueden ayudar justamente a aplicar la parte práctica de lo que hemos visto en la sesión número 3. Ahora vamos a ver de forma directa cómo es que puedes levantar esa información habiendo cumplido con los requisitos previos vistos en empatía número 1. Recuerda, son 5 fases las cuales componen el Design Thinking. Aún estamos en la primera fase, en el proceso de generación de empatía, en el proceso social de todo este procedimiento. ¿Ok? Primero, en la sesión anterior mencionamos que era importante el hecho de que te acerques directamente al segmento de clientes y que puedas levantar información directa de esta persona, pero bajo la influencia del entorno que lo engloba, para ver cuáles son sus reacciones, tanto positivas, negativas, cuál es su reacción frente a una zona de confort, frente a una zona o situación donde se encuentre bajo estrés. Habíamos mencionado que era importante utilizar verbos y no sustantivos. Habíamos indicado también otro factor importante, que era el recurrir a las neuronas espejo para poder dar información de primera mano. Era también un dato súper relevante el hecho de que te convenía obtener mayor cantidad de información en ese proceso de generación de empatía, donde te podías finalmente identificar el problema, mientras más información mejor. Pero hay un detalle súper importante. ¿Qué pasa si yo ya apliqué el proceso de empatía en la primera sesión, tal como lo hemos visto, empatía número 1, y he podido levantar información voluminosa, información bastante, digamos, fácil de trabajar? ¿Por qué? Porque mi proceso de empatía lo realicé siguiendo todos los puntos o pasos que ya hemos mencionado. Ahora viene un punto importante. ¿Cómo realmente sabes que la información que has podido levantar es información limpia, transparente, y no es información producto de alguna postura que el cliente haya querido tomar en ese momento? Es decir, que falló la fase de empatía y en lugar de conectar con el cliente evidenció o se dio cuenta de que tú ibas con la intención de analizarlo. Y como te había dicho antes, todos los seres humanos estamos en búsqueda siempre y de manera constante de aceptación. Por ende, modificó sus historias, cambió su actitud, sus gustos, preferencias. Finalmente tú consideraste que sí habías hecho un proceso de empatía correcto porque levantaste una gran cantidad de información, pero lo que no sabes es que la información que acabas de levantar no es información producto de una investigación natural, verídica al 100%. ¿Cómo puedo verificar esto? Sencillo, porque después de haber hecho el proceso de generación de empatía, tienes que utilizar una herramienta que se llama búsqueda de información digital. ¿Cómo así? Debo contrastar la información que me ha dado este potencial cliente. ¿Con qué? Con la búsqueda de información digital. Me dijo, por ejemplo, que vivía en tal lugar, que se dedicaba a tal cosa, que su rutina diaria era la siguiente, etcétera, etcétera. Tengo que contrastar esa información. ¿Con qué? Con información a la que yo pueda acceder de manera digital y de manera gratuita y rápida. Por ejemplo, las redes sociales. Si yo verifico con el análisis e investigación de las redes sociales que todo lo que me ha dicho esta persona no guarda relación, las experiencias, su rutina diaria, los problemas que enfrenta, no guarda relación con lo que realmente esa persona publica o lo que yo puedo ver en sus redes sociales,
automáticamente ya puedo deducir dos cosas. Uno, que esta persona ha intentado camuflarse adaptando su conducta a un estándar para que obtenga aceptación, o no, en lugar de yo poder adaptarme a esta persona y poder realizar el proceso de empatía con las neuronas espejo, es esta persona la que se ha mimetizado conmigo. Es esta persona la que ha aplicado las neuronas espejo, pero para adaptarse a mí. Y no finalmente he llegado a obtener información transparente, sino información producto de la actitud de esta persona que ha intentado generar un proceso de empatía conmigo, adaptándose a mi perfil, a mis necesidades, a mis deseos, a mis experiencias. ¿Cómo puedo verificar realmente si esto ha sido correcto o no? Si esta información me va a servir o no para hacer el siguiente paso. Elaborar el paso número 2, que es la identificación de un problema. Sencillo, tienes que recurrir a buscar información digital y contrastar lo que te ha dicho esta persona con lo que realmente refleja sus redes sociales. Número 2, esta herramienta de búsqueda de información digital no solamente tiene que ver con que investigues en las redes sociales de esta persona, sino también va un paso más allá y te permite recurrir a información no solamente de esta persona sobre la cual aplicaste el proceso de empatía, sino otras personas que se ven influenciadas por el mismo ambiente externo y que se encuentran dentro del mismo segmento de clientes, pero en base a la experiencia que estas personas tienen sobre el consumo de determinado tipo de mercancías o servicios. ¿Cómo así, profesor? Yo puedo evaluar, en primer lugar, que puede tener un cliente o un consumidor frente a cualquier tipo de mercancía, frente a cualquier tipo de bien o servicio por medio de las redes sociales de esa empresa. Eso quiere decir que yo puedo saber si un cliente está contento o está insatisfecho con la compra de un bien o con la prestación de un servicio de una empresa de la competencia. ¿Y para qué me... Sí, profesor, usted me dijo que en el proceso de empatía yo debía enfocarme total y completamente en el cliente. Sí, pero acá te estás enfocando en el cliente, sí, pero ojo, el cliente frente a una situación, una experiencia vivida con el consumo de algún determinado bien o la prestación de algún servicio. Y es más, estás obteniendo información en la cual el cliente de manera libre expresa cuál es su opinión, ¿ok? Sobre alguna experiencia positiva que le dejó el consumo de determinado producto o una experiencia positiva que le dejó el haber recibido o haber sido prestatario de algún servicio excelente. O lo contrario, lo que esta persona expresa de manera clara, directa y sin tapujos, de manera negativa, por la experiencia de haber consumido un bien o de algún servicio mal prestado. ¿Y dónde encuentro esta información? Es de uso libre, es de uso gratuito, es información digital. Si no es en las redes sociales de estos potenciales clientes sobre los cuales aplica el proceso de empatía, es en las redes sociales de algunas empresas donde estos clientes hacen las compras frecuentes de sus bienes o servicios. Pero ojo, esta búsqueda de información nuevamente me sirve, número uno, para contrastar la información que yo recopilé de ese cliente con lo que puedo ver en sus redes sociales, o me permite ver la conducta de este cliente de aceptación o rechazo frente a determinado servicio, determinado bien en las redes sociales de las empresas de las cuales él es consumidor frecuente. ¿Me sirve esa información? Claro que me sirve esa información, sobre todo los aspectos negativos, cuando emite un juicio de valor negativo o una crítica, porque yo de manera directa ya estaría obteniendo información de una reacción normal y natural para él bajo una mala experiencia de consumo. Otra herramienta que también te va a servir muchísimo al momento en que haces el proceso de empatía es el visual thinking. ¿A qué se refiere esto? De que todo debe ser visual, ¿ok?
todo debe ser visual. Si bien es cierto, en el proceso de empatía yo estoy obteniendo información de primera mano del cliente, es información desordenada, como habíamos dicho. Es información que viene de historias, de experiencias personales, eh, tal vez algunas situaciones que escuchó de manera indirecta, información que captó de internet, información que puede venir quizás por simple deducción lógica de esta persona, pero toda esa información me la ha dado a entender en el proceso de empatía. ¿Yo qué necesito hacer? Necesito organizar de manera visual toda esa información. Mientras más visual, mejor. ¿Ok? Mientras más visual, mejor. Porque esta herramienta que es el Visual Thinking, que es trasladar toda la información del Design Thinking fase por fase a un esquema gráfico completo y detallado, voy a tener la chance de conectar ideas de manera mucho más rápida, dado que los seres humanos en nuestro proceso de aprendizaje muchas veces nos enfocamos más al contexto visual, aprendemos más viendo que escuchando. Por ende, si yo voy a tener este esquema del visual thinking de manera constante y frecuente todos los días frente a mí, puedo hacer un análisis mucho más certero. ¿Cómo? Combinando, cruzando ideas. Y probablemente por ahí se encuentre el problema al cual yo pueda enfocarme para desarrollar el bien o el servicio. Date cuenta de esto. Toda la información que estás trabajando en el Design Thinking debe ser plasmada en una herramienta visual. ¿Cuál es esa herramienta? El Visual Thinking. De momento solo estamos trabajando con la fase de empatía. La fase de empatía debe ser plasmada de manera gráfica usando el Visual Thinking. ¿Por qué? Me va a permitir conectar ideas de manera mucho más rápida, puntual y precisa. E inclusive en ese Visual Thinking también voy a consignar la información de la búsqueda de información digital de carácter gratuito que he realizado sobre el cliente y sobre su aspecto crítico o juicio de valor positivo o negativo frente a una experiencia de consumo de bien o servicio en una empresa X. ¿Cómo conecto esa información? Con el Visual Thinking. ¿Ok? Acuérdate que esta es una herramienta imprescindible no solamente para el proceso de empatía, sino para todo el Design Thinking. Número 2. Aparte de Visual Thinking, ¿qué debo hacer? Debo buscar tendencias. Esto también es importante en el momento de realizar el proceso de empatía. La búsqueda de tendencias. Es muy probable que el potencial cliente sobre quien realice el proceso de empatía haya sido muy honesto conmigo. ¿Ok? La información que he podido recopilar, verificar, revisando información digital de sus redes sociales e inclusive sus juicios de valor en las redes sociales de otras empresas de las cuales él es cliente. Tengo la información plasmada de manera gráfica y completa en el Visual Thinking. Estoy haciendo la conexión de ideas. Pero algo importante que también debo recordar es qué tan frecuente, ¿ok? Es este problema para este segmento de clientes o qué tan grande podría ser ese segmento de clientes. ¿Realmente será un problema que englobe solo a esta persona o habrá muchas más personas que puedan estar pasando por las mismas experiencias, por las mismas situaciones? ¿Qué puedo hacer? Profesor, ahí entra la investigación de mercado. Todavía no, ¿ok? Todavía no la investigación de mercado. ¿Ok? Eso lo hemos visto en la sesión anterior. La investigación de mercado déjala para más adelante. Sigues en una investigación social. Por ende, debes levantar información general. Y una herramienta gratuita y rápida que podrías utilizar es Google Trends. Es una herramienta gratuita de Google que te va a ayudar a identificar tendencias de búsqueda en el mercado internacional. Y este es un indicador para complementar tu visual thinking, para poder orientar información de proceso de empatía de manera geográfica o inclusive para recurrir a más potenciales clientes de los cuales puedes levantar información, pero de manera inteligente, ya no al azar, sino dentro del mismo sector o espacio
donde se mantiene la tendencia de búsqueda de palabras clave. Otro punto importante, ¿te acuerdas que en la sesión anterior habíamos mencionado de que era obligatorio el hecho de cuestionarte todo proceso obvio? ¿Tenías que extrañarte de cosas obvias? Bueno, ahora solamente en lugar de extrañarte y cuestionarte cosas obvias que son prácticamente fases que ya atravesaste como un contexto previo al visual thinking, ahora que tienes la información de manera gráfica, de manera visual, el siguiente paso es que te preguntes qué, cómo y por qué de todo lo que tienes aquí. ¿Ok? Ya no es cuestión de cuestionarte o plantear una duda sobre algún hecho directamente con el cliente porque ya no lo tienes frente a ti. Ya no puedes extrañarte de cosas obvias, ya no puedes, en este caso, cuestionar una respuesta, ¿ok? Ahora tienes la información aquí enfrente, tienes todos los datos necesarios de ese proceso de empatía inicial y de la búsqueda de información aquí en el Visual Thinking. Tienes la búsqueda de tendencias también acá en el Visual Thinking. Lo que tienes que hacer ahora es preguntarte el qué, el cómo y el por qué de lo que tienes en este esquema gráfico. ¿Ok? El qué, el cómo y el por qué. Pero ojo, ¿cómo voy a responder al qué, cómo y por qué? No puedes responder al qué, cómo y por qué de manera personal. Para el qué, cómo y por qué tienes que encontrar respuestas aquí en el Visual Thinking. De modo tal que conectarías el qué, el cómo y el por qué en una, dos o tres ideas principales y finalmente ya diste en el clavo. ¿Con qué? Con la potencial identificación del problema, que es la siguiente fase. ¿Ok? Pregúntate el qué, cómo y por qué una vez que tienes el Visual Thinking y la respuesta está en el Visual Thinking. ¿Cómo has creado el Visual Thinking? Con la información que has levantado de primera mano, hemos visto en la sesión anterior, con el contraste de esa información vía esta búsqueda digital y adicional a ello, trends o identificando tendencias en el mercado. Con todo eso has construido el Visual Thinking y con todo eso vas a aplicar el qué, cómo y por qué en el mismo Visual Thinking. Por eso es importante que tengas una herramienta visual, una herramienta que te permita tener la información en un panorama completo y detallado de todo lo que estás trabajando en ese momento. Una vez que identifico el qué, cómo y por qué en el Visual Thinking, eso me va a orientar más o menos a tener una idea ya cercana al problema. Y como la idea ya es casi cercana a la identificación de problema, ¿quién mejor que el mismo cliente para contrastar y darme la certeza de que realmente estoy yendo por camino correcto? Y es ahí donde recurro recién a las entrevistas. ¿Ok? Recién recurro a una entrevista. ¿Por qué, profesor? ¿Lo que hemos hecho en la sesión anterior no fue una entrevista? No. En la sesión anterior, lo que hemos visto en la sesión anterior era el proceso de empatía, es donde te acercabas de manera natural, entablabas una plática o conversación, te mimetizabas con esta persona, utilizabas las neuronas espejo y levantabas información de primera mano, pero sin que esta persona se diera cuenta de que tenías la iniciativa de utilizarlo entre comillas como conejillo de indias, para que no pueda modificar sus conductas, sus comentarios. ¿Ok? Ahora, una vez que has aplicado el Visual Thinking con la información que recopilaste, la información de contraste de la búsqueda digital y la búsqueda de tendencias, ahora has aplicado el qué, cómo y por qué, más o menos ya tienes una idea de por qué este cliente tiene ese problema, cómo lo considera y qué es lo que genera ese problema. Pero ojo, todavía no puedo decir que es un problema. Tengo que acercarme nuevamente a este potencial cliente y en este momento ya debo pensar en una entrevista, ya no en un proceso simple de empatía, porque ya no necesito información tan general o cualitativa, ya no necesito historias o experiencias, ahora necesito información puntual para terminar de
completar el visual thinking. ¿Cómo se realiza un proceso de entrevista? En la entrevista tienes que orientar todas tus preguntas justamente a esto, al qué, cómo y por qué en el visual thinking. Es más, deberías aprovechar en tu entrevista de hacer consultas sobre las búsquedas de tendencias que has encontrado. Y, bueno, otro punto importante es incluir en la entrevista el contraste de la información digital. Es decir, si no pude encontrar información de este cliente para contrastarla, ahora es el momento. En la entrevista puedo verificar o contrastar esa información. Y acuérdate que en la búsqueda de información digital no es solamente ver las redes sociales del cliente, sino ver las redes sociales de las empresas de las cuales él es cliente frecuente y apreciar cuáles son sus críticas positivas, las críticas negativas y las que podrían ser constructivas. Todo eso debe influir en mí para crear finalmente la entrevista. ¿Ok? Ojo, estoy hablando de entrevista y no de una encuesta. Entrevista, ¿por qué? Porque igual necesito respuestas mucho más orientadas a lo que me interesa saber de manera puntual. Todavía no aplico encuestas, estoy en la fase de entrevistas. Después de levantar las entrevistas, desarrollaré este nuevo esquema gráfico que se va a completar con el Visual Thinking. Esta herramienta se llama mapa de empatía y esta herramienta es la que voy a utilizar al lado del Visual Thinking para finalmente identificar el problema en la siguiente fase. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta herramienta que es el mapa de empatía? Esta herramienta me permite, a través de haber levantado la información en la entrevista, construir un esquema en el cual voy a distribuir la información que obtenga en 4 frentes. Número 1, lo que el cliente escucha u oye. Número 2, piensa, lo que cree. Número 3, lo que él ve, percibe en el mercado. Y número 4, lo que él finalmente hace y dice. ¿Sobre qué? Sobre la experiencia que él haya atravesado, que yo puedo ir considerando de momento que podría ser un esbozo del problema, pero todavía no he identificado el problema. ¿En qué escucha? Debo recurrir a preguntarle qué es lo que le cuentan sus amigos o su entorno más cercano sobre ese tipo de situación que usted acaba de atravesar, qué opina su familia, qué dice su círculo de influencia. ¿Por qué tengo que enfocarme en estos 4 puntos? ¿Qué escucha en general? ¿Para qué? Para saber exactamente qué tipo de críticas o cuestionamientos son los que influencian más en él. ¿Qué le cuentan los amigos? Porque es prácticamente el entorno más cercano que tiene. La familia, un entorno, si no es el más cercano, el que ejerce mayor grado de influencia. ¿Y qué dice su círculo de influencia? Porque finalmente este podría ser el entorno con el que comparte mayor cantidad de tiempo. Por eso es que me interesa saber de qué tipo de comentarios se rodea esta persona, qué influye en él. Y esto lo voy a usar más adelante como una herramienta potencialmente orientada a marketing, ¿no? Para poder llegar a él. Pero de momento me sirve esta información para saber cuáles son los puntos de influencia que ejercen en él para su toma de decisiones. ¿Qué es lo que le gusta escuchar? ¿De quién vienen esos comentarios? ¿Ok? Si son acertados o no. Después, ¿qué es lo que él piensa sobre esa situación problemática que atraviesa? Una situación incómoda. ¿Qué es lo que él siente frente a ese tipo de experiencia en su entorno? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y qué preocupaciones le podría generar esto? Estas respuestas me las va a dar en base a lo que él piensa o siente. Después de ello, debo recurrir a preguntarle cómo es su entorno. Las personas de las cuales me había dicho que había escuchado o había oído comentarios, tiene que describirlos ahora. ¿Cómo es tu entorno? ¿Con qué intención busco averiguar cuál es el entorno? ¿Quiénes son sus amigos y qué le ofrece el mercado? Para poder validar esto, la búsqueda de tendencias. Por eso es que necesito saber cómo es el entorno que engloba a esta persona. Sus amigos,
son las personas que influyen directamente en él. ¿Y qué le ofrece el mercado para saber justamente esto, ¿no? Su aceptación o descontento. ¿Frente a qué? Frente a lo que ve en el mercado, frente al servicio o al bien del cual él es cliente. Finalmente, ¿qué es lo que él dice, opina y hace? ¿Qué finalmente es lo que él puede concluir de todo este tipo de situación y qué es lo que él hace? ¿Cuál es su actitud frente a ello? ¿Qué conducta puede tener? Y si, producto de esta información, ha generado algún hábito, el cual maneja de manera constante frente a cualquier situación en la cual se repita. Cuando revisemos la fase número 2, que es la fase de identificación de un problema. ¿Ok? Hasta acá solamente es la parte general. Nuevamente, mapa de empatía. Es como para contrastar lo que yo levanté como información de primera mano, ¿no? Y dígame, últimamente, ¿qué es lo que usted ha escuchado en el mercado? ¿De qué le hablan sus amigos? ¿Qué opina su familia sobre esa situación? ¿Y qué dice su círculo de influencia, sus compañeros de trabajo, sus jefes, sus vecinos? ¿Qué piensa usted sobre esa situación? ¿Cuál es su juicio de valor sobre ello? Finalmente, ¿qué es lo que siente? ¿Cuáles son sus necesidades frente a ello? ¿O sus deseos? ¿Y qué preocupaciones trae esto consigo para usted? Descríbame cómo es su entorno. ¿Qué características tiene sus amigos? Sé, casados, con hijos, independientes, oficinistas. ¿Qué le ofrece a usted el mercado? ¿Ha encontrado o no ha encontrado lo que busca? Sí, no, está contento, descontento. Finalmente, ¿qué es lo que usted opina? ¿Y qué es lo que piensa hacer o qué es lo que está haciendo frente a ello? ¿Cuál es su actitud? ¿Esto ha generado algún cambio en su conducta? ¿Ha tenido que adaptarse? ¿Fue temporal o finalmente se tradujo en un hábito que usted lleva consigo en la actualidad? Toda esa información es general. Date cuenta que no parte de algo en específico. Es general. Yo podría hacer el mapa de empatía sobre la coyuntura, lo que está pasando en este momento de manera actual con lo del COVID-19. ¿Qué he escuchado? Y me describirá qué es lo que he escuchado en las noticias, que hay rebrotes, etcétera. ¿Qué le cuentan sus amigos? Ah, que está tomando las medidas del caso para poder evitar un contagio. ¿Qué dice su familia? Uy, recetas caseras de repente, o que me cuide de tal forma, que me abriga, etcétera. ¿Qué dice su círculo de influencia? Que de repente ya vuelve el sistema de trabajo con la activación económica nuevamente en el país. ¿Qué piensa usted frente a ello? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones? ¿Cómo es su entorno, sus amigos? ¿Qué le ofrece el mercado frente a esta situación? ¿Qué dice, hace? ¿Cuál es su actitud? Su conducta obviamente ha cambiado y sus hábitos también. Todo eso me sirve para qué? Para saber exactamente cuál es el punto principal, cuál es el punto principal de preocupación de esta persona en este momento. Puede tener un montón de problemas. Sí, yo puedo haber identificado un montón de problemas en el design thinking. ¿Cómo? En esta herramienta visual, el visual thinking. Pero si son varios problemas los que estoy identificando, en teoría, porque estoy conectando ideas, ¿cuál es el que debo atender como prioridad? ¿Cómo sé cuál es el principal problema? Porque de repente en las redes sociales he visto varios problemas, ¿no? Está descontento con varios servicios y productos. En tendencias, he visto que como tendencia casi todos los problemas que esta persona podría tener. En el qué, cómo y por qué hay muchas respuestas. En la entrevista también se explaya demasiado. No es algo concreto, pero con el mapa de empatía estás yendo directamente a levantar información de esta persona en temas puntuales, que oye, que piensa, siente, ve y qué es lo que dice y hace finalmente. Y aquí me doy cuenta que él se va a orientar por una de estas ideas en particular, por uno de estos puntos, por uno de estos sectores, por una de estas áreas que forma parte
de su historia como cliente, que forma parte de la información que yo pude levantar en determinado momento. Esa información me sirve, entre comillas, para discriminar cuál es la primera iniciativa que podría tener para atender una de las principales preocupaciones de esta persona. Una de sus principales preocupaciones. En realidad son varias, pero ver como prioridad a cuál de ellas me debo enfocar inicialmente. Finalmente, todo esto me va a permitir conocer debilidades, es decir, los desafíos, frustraciones y obstáculos que enfrenta esta persona, y fortalezas, cuáles son sus objetivos, cómo los mide y cuáles son los éxitos que él busca o ha logrado de momento. Y todo eso, aunque te parezca demasiado general, me va a servir en la fase 2 cuando tenga que describir e identificar el problema. Yo sé que aún parece información muy general, pero acuérdate que estamos en la fase 1, en la fase de empatizar, la fase de empatía posible, validar esa información, construirla de manera visual, volver a plantearse el cuestionamiento de el qué, cómo y por qué con el cliente, regresar a él con la entrevista, construir en este caso el mapa de empatía y contrastar información entre el mapa de empatía y el visual thinking. Si te das cuenta, inclusive el visual es una herramienta que se utiliza como recurso para el mapa de empatía, porque el mapa de empatía también representa de manera gráfica la construcción de ideas de lo que oye, piensa, siente, ve y finalmente hace y dice el cliente. Con esto estamos concretando la idea, ahora sí, de manera completa sobre la fase de empatía. Apenas es la primera fase, por eso es que todavía no tenemos ni siquiera la idea del bien o servicio, el problema o la idea general para resolver el problema. Estamos recién en la fase de empatía, en la fase en la cual levantamos información. Si hemos seguido paso a paso cada uno de los puntos que hemos visto en empatía 1 y ahora en empatía número 2, ya estamos listos para dar el siguiente paso y ahora sí, definir para con certeza poder argumentar cuál es el problema por el cual atraviesa esta persona. Y en el Visual Thinking te darás cuenta que todos los seres humanos somos complejos por toda la información que vas a tener. El punto positivo es que si bien es cierto, debes discriminar cuál es la principal preocupación que vas a atender, no debes desechar esta información porque aquí se encuentran otras preocupaciones que en determinado momento también podrías atender. Con el Visual Thinking justamente tienes información de nuevas alternativas de bienes, servicios, versiones, presentaciones, modelos. ¿Por qué? Porque acá tienes prácticamente la historia de ese cliente. Y en el mapa de empatía tienes las preocupaciones desde la más básica hasta la más urgente. Algunas permiten manejar información de manera gráfica y detallada. De todas formas, es información gráfica y detallada, pero completa. ¿Ok? Completa. La herramienta Google Trends nos permite buscar tendencias de búsqueda, sí, y es una herramienta gratuita que te recomiendo utilizar. Es fácil manejarla, ¿ok? Es una herramienta sencilla de poder manejar. Me permite evaluar de búsqueda en ordenadores. Y las tendencias generalmente surgen por algo, por alguna situación o evento que sucede en ese espacio geográfico. Pregunta número 3. ¿La investigación por medio de redes sociales y medios informativos es relevante para aplicar la empatía? Sí es relevante porque te permite contrastar la información que has podido levantar en determinado momento y poder válida para construir después el visual thinking. Pregunta número 4. Las preguntas qué, cómo y cuándo son las ideales para aplicar a la fase de empatía. No, no es qué, cómo y cuándo. Acuérdate, qué, cómo y por qué. El cuándo no, porque el cuándo tú lo estás observando. El por qué es lo que te interesa conocer. ¿Ok? El qué, cómo y por qué.
Y número 5, el mapa de empatía permite levantar información directamente del potencial cliente o usuario. Sí, el mapa de empatía te permite levantar esa información directamente de ese potencial cliente o usuario en base a 4 frentes: lo que él oye, lo que él piensa o siente, lo que él ve y finalmente lo que él dice y hace. De modo tal que yo puedo identificar las debilidades que vendrían a y obstáculos enfrenta diariamente esta persona, y las fortalezas, cuáles son sus objetivos, cómo los mide y cuáles son los éxitos. ¿Para qué necesito conocer esto? Para que cuando identifique el problema en la siguiente fase, ese problema se enfoque a qué? A destruir esta frustración, a destruir la frustración que él puede sentir en este momento, el eliminar los obstáculos que está enfrentando y a que esos desafíos sean alcanzables. Y que a ese problema también le puedo atribuir las fortalezas, que debe ir de la mano con los objetivos que tiene esta persona, la forma en que mide esos objetivos y ver si es parte o no para él de representación de éxito. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, en la sesión número 2, la definición o identificación del problema. De momento, esto ha sido todo por hoy en la sesión número 4. Gracias por haberme acompañado en esta sesión. Nos vemos.